Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra tercera sesión sincrónica de esta asignatura Integración de TIC en las organizaciones. Quien les habla, su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha estado acompañando en el desarrollo de este curso. Como lo he mencionado, eh, el día de hoy, de acuerdo a lo que teníamos programado en nuestro plan de formación, estaríamos desarrollando la sesión sincrónica correspondiente al módulo número 2 que se denomina por allí eh, integración de TIC en las organizaciones. Eh, ya con anterioridad hemos desarrollado otros dos encuentros sincrónicos. El primero de ellos ya hace más o menos unas 3 semanas por allí, 4. En la segunda semana del curso desarrollamos el encuentro sincrónico de bienvenida, donde entre otras cosas hablé sobre las actividades a desarrollar y di las reglas para el desarrollo del curso, ¿no? Luego, en la semana anterior hicimos el encuentro sincrónico del módulo 1. En esa semana, pues, se habló un poco sobre conceptos básicos, se habló sobre el proceso de análisis estratégico y planeación estratégica, y se hizo, pues, de cierta manera una breve introducción a lo que es precisamente la actividad de análisis estratégico para ver cómo la implementación de tecnologías de información y comunicación nos ayuda a acelerar esa respuesta que requieren las organizaciones para enfrentarse a esas dinámicas y a esos cambios que normalmente se presentan dentro del entorno, en el entorno organizacional. Para el día de hoy entonces vamos a hablar un poco sobre precisamente ese análisis estratégico, esos factores que se evalúan de la empresa y del entorno de la empresa. Y puntualmente vamos a hablar del ejercicio de implementación de las tecnologías de información y comunicación. Y vamos a ver en qué niveles se puede llegar a desarrollar esa implementación de estas herramientas y cómo se desarrolla ese proceso. Cuál es el paso a paso, las actividades principales que se debe desarrollar a la hora de implementar una tecnología de información y comunicación. Bien. Inicialmente, recordemos que este módulo número 2 de nuestra asignatura se denomina Planes Estratégicos de Integración de TIC en las Organizaciones. La competencia de este módulo es que ustedes puedan describir la terminología y los conceptos relacionados con el diagnóstico de tecnología en las organizaciones para comprender cómo se realiza la integración de políticas en las empresas. Para este módulo número 2 tenemos planeado el desarrollo de dos actividades. La primera de esas actividades es la tarea Estrategias de Incorporación de TIC. Esa actividad ya en este momento se encuentra habilitada, se habilitó desde el pasado lunes 26 a las 8 de la mañana y va a permanecer habilitada hasta el próximo lunes 10 de mayo, no este lunes que viene, sino este lunes en 8 días. También a las 8 de la mañana, como es costumbre las actividades en este curso. Y a partir de ese momento, a partir de las 8 de la mañana del 10 de mayo, se habilitará la evaluación final, la evaluación acumulativa del curso. Esa actividad permanecerá habilitada hasta las 23:59 o las 11:59 pm del día domingo 23 de mayo. Por favor, tengan muy en cuenta esos horarios, esas fechas de presentación de las actividades. Yo lo dejé muy en claro en la sesión sincrónica de bienvenida, cómo son los espacios de desarrollo de nuestro curso, pero pues es muy importante que ustedes tengan allí muy en cuenta esos lineamientos para especialmente el desarrollo de esa actividad final. Tengan en cuenta que en dado caso que se presente algún inconveniente con la presentación de la evaluación acumulativa, se les vaya el internet, se les bloquee el computador, bueno, X o Y razón, ya no estará en mis manos el poder ayudarlos. Es más, ni siquiera ya el director de la facultad está en, en la posibilidad de habilitar tiempos posteriores para el desarrollo de la actividad.
Si cierra la actividad y ustedes no la han presentado, obviamente ustedes pueden presentar su justificación, una excusa médica, una excusa laboral, pero ya la evaluación de esa situación no la realiza ni el docente ni el director, sino será un comité académico, comité que por allí tengo entendido está integrado por la dirección, perdón, la coordinación académica, la coordinación de calidad, bueno, diferentes coordinaciones quienes evalúan, no cierran las actividades, evalúan las situaciones y definen si es procedente habilitar más tiempo o no. Por lo tanto, yo les sugiero a ustedes, les recomiendo que no permitan que lleguemos a esa instancia, adelántense a esa situación. Van a contar con 2 fines de semana para desarrollar esa evaluación final. Es una evaluación muy sencilla, muy corta. Pues, como van a contar con 2 semanas, 2 fines de semana, aprovechen el primer fin de semana, hagan la evaluación, presenten esa evaluación durante el primer fin de semana. Con eso, esa última semana ustedes ya lo que les queda es únicamente validar cuáles fueron sus notas alcanzadas, cuál es su nota final y darle cierre efectivo al curso para estar pendiente este 24 de mayo cuando inicia la siguiente corte, ¿no? El siguiente bloque de asignaturas. Pero como les digo, en caso tal que se presente algún inconveniente, que por alguna razón alguno tenga que dejar eh, la actividad hasta último instante, eh, pues les comento que pues será ya, como les he dicho, otra instancia la que evaluará la posibilidad de habilitar tiempos posteriores a esa actividad. Bien. Bueno, iniciemos con la temática a trabajar en la sesión sincrónica del día de hoy. Vamos a hablar sobre el análisis estratégico. Este análisis estratégico básicamente reúne diferentes metodologías que se encargan de evaluar cuáles han sido los resultados en términos de factores que afectan el normal desarrollo de funciones dentro de la empresa. Estamos hablando de, por ejemplo, elementos internos de la organización, diagnóstico real de la empresa, diagnóstico actual, que define cómo ejecuto, cómo desarrollo yo mis actividades. O elementos externos, elementos asociados al entorno organizacional, que al cambiar, al mutar, definen cómo respondo, cómo me afecto obviamente yo en mi quehacer diario como organización, ¿no? Existen diferentes metodologías para evaluar y medir estos factores y para también diseñar estrategias que permitan a futuro enfrentarse a esas situaciones, aprovechar oportunidades, mitigar amenazas, responder de manera efectiva ante esos cambios. Yo voy a mencionar a continuación algunas metodologías, no son todas, no son la totalidad de las metodologías, pero sí puede mencionarse que son las metodologías más representativas, podría decirse, son las que comúnmente, por lo menos en nuestro entorno organizacional colombiano, se utilizan con mayor frecuencia. Por lo tanto, voy a hacer mención precisamente de esos aspectos y cómo esas metodologías nos permiten a nosotros identificar un valor agregado de información significativa y nos permiten precisamente tomar esa información para implementar y diseñar decisiones que nos optimicen nuestros resultados. Inicialmente, los factores internos. A la hora de realizar el análisis de los factores internos, la organización puede identificar habilidades, puede identificar competencias, puede identificar conocimientos, pero también puede identificar falencias, vacíos, déficit de competencias, brecha entre competencias deseadas y competencias existentes. La idea de esta evaluación de factores internos es realizar un diagnóstico al interior de la empresa, conocernos un poco mejor, darnos cuenta de eso en lo cual somos buenos como empresa, en qué nos destacamos, qué buenas prácticas nosotros implementamos.
en qué nos diferenciamos tal vez de otros competidores o de otros actores del mercado que nosotros, eso lo hacemos muy bien. Pero también identificar en qué no nos destacamos, por ahí qué hacemos mal, qué errores cometemos, qué dificultades se nos están presentando, qué tipo de elementos nosotros estamos desarrollando de mala forma que a futuro puede eso convertirse en un problema bastante grave para la organización. Entonces, como lo menciono, vamos a poder identificar las características propias de nuestra empresa, porque muchas veces las organizaciones realmente no conocen su estructura real, su diagnóstico interno. No son conscientes realmente de la capacidad, de las competencias, del potencial que tiene la empresa. Entonces, este diagnóstico nos permite precisamente evaluar en qué condiciones estamos. Y a partir de conocer esas condiciones en las cuales nosotros nos encontramos, pues nos permitirá diseñar estrategias, diseñar acciones que a futuro pueda implementar yo para, de cierta forma, definir si la organización puede llegar a tener un futuro deseado, si la organización puede llegar a tener resultados óptimos, resultados deseados. Bien, entonces, como metodología normalmente nosotros acá podemos encontrar el análisis DOFA. Es una metodología sencilla, a pesar de que está también diseñado para evaluar factores externos, es muy consciente en evaluar los elementos internos que permitan precisamente identificar fortalezas y debilidades. Siendo conscientes de esas fortalezas, pues deben establecerse los mecanismos que permitan de cierta forma estandarizar esas buenas acciones que realiza la compañía, mantener desarrollando esas actividades de manera óptima que permitan un desarrollo adecuado de la organización, y de cara a las debilidades, pues también establecer los mecanismos para corregir esas debilidades que tiene la empresa, implementar acciones que me permitan a mí mitigar posiblemente esas debilidades que se están presentando y desarrollar buenas prácticas para evitar nuevamente cometer esos errores. Esto obviamente a futuro va a permitir que la organización pues sepa cómo enfrentarse al entorno. Básicamente estos ejercicios nosotros los desarrollamos para saber con qué nosotros contamos para enfrentarnos en ese mercado competitivo. El mercado es eso, es una selva de alta competitividad, de alto enfrentamiento, de rivalidad entre los competidores, y las organizaciones deben ser conscientes de los armamentos con los cuales cuenta, de esa fuerza interna que tiene para saber cómo se va a enfrentar a sus rivales, porque debe pensar estratégicamente cómo rivalizar con ellos. Y por otro lado, encontramos también los factores externos. Los factores externos hacen referencia a esas variables del entorno de la organización que constantemente están mutando, que constantemente están cambiando, están presentando variaciones, mutaciones, y que al cambiar repercuten directamente en el accionar diario y cotidiano de la empresa. ¿Qué diferencia hay? Sobre los factores internos, la organización tiene total decisión. La organización puede aprovechar sus fortalezas, modificarlas, estandarizarlas, mantenerlas de manera permanente. Al ver las debilidades puede corregirlas, implementar acciones para cambiarlas, para mitigarlas, para modificarlas. Pero los factores externos no. La organización no puede hacer nada para tratar de controlar esos factores externos. No puede implementar ningún tipo de acción para mitigar, para cambiar esos factores externos que se presentan. Simplemente las organizaciones lo que pueden desarrollar es acciones, medidas que le permita afrontar esas mutaciones que se han presentado, ya sea aprovechar esos cambios que se han presentado, o si ese cambio que se presentó lo que traduce en una problemática, en una dificultad, pues mitigar esa problemática para reducir el impacto que tenga mi organización. Existen diferentes metodologías también para evaluar los factores externos. En nuestro entorno empresarial es común encontrar la metodología PEST como el elemento que nos va a permitir evaluar diferentes factores externos a la organización. Algunos otros autores aumentan algunas siglas hasta mencionar la metodología PESTEL, e incluso otros agregan otra sigla más que convierte en la metodología PESTELI. La inicial, la metodología PEST, la original, traduce las siglas de político, económico,
social y tecnológico. Esas 4 siglas, la PEST. Esos son los cambios que se entienden generan algún tipo de afectación o mutación dentro del entorno competitivo de las empresas y que obligan a las organizaciones a tomar decisiones para afrontar esos cambios que se han presentado. Hay otros autores que suman otros conceptos adicionales. En el marco Pestel se habla de una adición de los marcos ecológico y legal como 2 factores adicionales que generan un impacto dentro del entorno competitivo de las empresas. Algunos otros autores no consideran que sea oportuno o necesario desagregar estos 2 conceptos adicionales, factores adicionales, porque se concibe que esos factores están inmersos en otro anteriormente mencionado, es decir, que el factor ecológico y legal ambos están inmersos dentro del político. Se concibe que posiblemente los cambios que se presenten en estos 2 factores están mandados o están de cierta manera controlados por los cambios políticos que se presentan en el entorno. Y dentro de la metodología Pestelli se agrega otro concepto adicional que es la industria, pero también hay muchos autores que consideran que no es necesario desagregar ese factor adicional, porque se concibe que la industria o los cambios que se presentan en la industria obedecen netamente a los cambios tecnológicos que se presentan dentro del mercado. Entonces, esos autores consideran que no es necesario desagregar ese factor, sino que está netamente inmerso en los cambios tecnológicos. Entonces, en términos generales, este marco Pestel lo que establece es que, por ejemplo, los cambios políticos repercuten directamente en el accionar de la compañía y hacen que la organización tenga que responder inmediatamente a esos cambios que se presenten. Por ejemplo, si ustedes tienen una organización en la cual el 40% de sus clientes está acá en Colombia, tienen un 20% de clientes en Ecuador y otro 40% de clientes en Venezuela. Si hay cambios políticos como que Colombia y Venezuela cierran negociaciones diplomáticas y se cierra la frontera, pues ustedes se quedaron con 40% de los productos que venden sin comercializar, ¿no? Entonces hay cambios políticos que afectan directamente el cotidiano desarrollo de actividades de la empresa. Cambios de tipo económico, si su organización por ejemplo se dedica a importar productos y a comercializarlos, resulta que de pronto de un día a otro, como puede suceder, el dólar no vale 3.600 pesos, sino que pasa a valer 4.000. Pues eso significa que por cada dólar que ustedes paguen importando ese producto, van a tener que sumar muchos más pesos. Y muy seguramente ya al costo que quede ese producto que ustedes van a vender sea difícil de venderlo, ¿no? Entonces hay cambios económicos dentro de la estructura económica del país que afectan directamente el comportamiento normal de las empresas. Cambios de tipo social, y esto hace referencia cuando la sociedad, por algún tipo de mutación que se presente, cambia la percepción que tiene sobre un producto. Por ejemplo, digamos que ustedes tienen una empresa de jugos de naranja y por alguna razón la percepción que ha tenido la sociedad frente al jugo de naranja cambió de un momento a otro y resulta que ya no lo perciben como un producto saludable, sino que es preferible tomar té o bueno, cualquier otro tipo de producto. Entonces ese cambio de percepción que hay sobre el producto que usted comercializa pues le afecta directamente, ¿no? Cambios de tipo tecnológico, cuando aparece una nueva herramienta tecnológica, ya sea maquinaria, ya sea una nueva herramienta software que sencillamente permita que ustedes desarrollen mejor su actividad, que permitan producir productos mucho más baratos, que le permita relacionarse muy bien con el cliente o mejor con el cliente. Entonces eso va a repercutir en su actividad. Debe sentarse a pensar la organización, por ejemplo, si es una maquinaria nueva que permite hacer los productos más rápido, con mejor calidad y a un menor costo, pues debe sentarse la empresa a evaluar si debe comprar esa nueva maquinaria o no, y qué sucedería por ejemplo si un competidor sí la compra. Entonces son cambios que constantemente se presentan en el entorno organizacional y que definen de manera muy clara el actuar de la organización.
Esta metodología, como lo he mencionado, es normalmente utilizada para el desarrollo de la actividad de medición de los factores externos de la empresa. Ahora bien, entonces, para poder dar respuesta oportuna a esos diferentes cambios que se presentan en el entorno, a esos diferentes retos que a diario las empresas pues deben involucrarse, que es precisamente ese entorno competitivo, las organizaciones desarrollan comúnmente la implementación de tecnologías de información y comunicación por una sencilla razón. Esos cambios que constantemente se están presentando de todo tipo, político, económico, ecológico, legal, lo que demandan a la empresa es que tenga la capacidad de responder rápido. La organización debe responder muy rápido a esos cambios que se están presentando, casi que de manera inmediata. La organización que se demora en responder es una organización que va a verse mucho más impactada ante esos cambios, les va a afectar muchísimo más. Entonces, por eso las tecnologías de información y comunicación se convierten en una herramienta que beneficia a las empresas al permitir que esos ejercicios de toma de respuesta, de toma de decisiones, sean mucho más rápidos, tengan una respuesta mucho más oportuna. Las tecnologías sencillamente hacen eso, reúnen información de toda la empresa, permiten realizar ese diagnóstico interno de manera constante y también se relacionan con los elementos externos, están constantemente alimentándose de la información que sucede al exterior de la empresa para a partir de allí construir esa información, generar conocimiento y realizar ese ejercicio de toma de decisiones. Swanson, por allá en 1994, hace bastante tiempo ya, mencionó que existen 3 niveles en los cuales se puede realizar ese ejercicio de implementación de este tipo de tecnologías. Un núcleo administrativo, que está orientado netamente a las actividades de administración de la empresa, de administración del personal, de administración del trabajo. Un núcleo de los sistemas de información, es decir, acá ya está concentrado en ese proceso de captura de datos y de construcción de información y de disposición de esa información para los diferentes actores o los diferentes individuos que requieran de esa información en momentos específicos. Y un núcleo técnico, un núcleo que hace referencia a esos procesos clave de la compañía, esos procesos que podemos denominarlos como misionales, que tienen por allí una relación directa con la generación de valor que ofrece la empresa o que quiere ofrecer la organización. Por lo tanto, va a ser un impacto mucho mayor el que tenga ese núcleo técnico en los productos o servicios que le ofrece la empresa al cliente. Por lo tanto, puede que esa implementación de tecnologías en este apartado pues represente un valor agregado o llegue a ser percibido por el cliente. Ya en este nivel es muy posible que el cliente identifique esa modificación que se ha presentado, una modificación que debería ser para bien, y que por lo tanto lleve a mejorar la percepción que tiene el cliente de la organización y posiblemente hasta se convierta en una ventaja competitiva para la empresa. También, a su vez, Swanson estableció que este tipo de ejercicios a su vez va a tener diferentes tipos de subcategorías. El tipo 1, el cual estamos hablando de los procesos administrativos, nos habla que vamos a encontrar dos subtipos, un tipo A, que es la innovación en el proceso administrativo basado en las TIC, o la innovación tecnológica en los procesos. Son modificaciones propiamente en los procesos de gestión de la empresa, en la forma de desarrollar el trabajo, en la forma de ejecutar las actividades. Una innovación basada en TIC, en el proceso de administración interna de la organización, es decir, ya en los procesos netamente asociados al manejo de información interna, de cómo se va a administrar esa información, de cómo se va a gestionar el conocimiento, ¿no? Cómo se va a producir ese conocimiento para tomar posteriormente decisiones importantes en la compañía. Y otro, la otra categoría adicional, que es la asociada al nivel técnico, son innovaciones orientadas a los procesos centrales de trabajo de la compañía. Estas innovaciones ya directamente van a estar asociadas a los procesos centrales de trabajo, es decir, esos procesos que tienen una interacción directa con el producto o servicio que percibe el cliente, es decir, serán incursiones tecnológicas ya en el proceso
en la manera en que se realiza el trabajo, tal vez nueva tecnología que facilita o acelera los procesos de producción o mejora los resultados en esos procesos de producción. Por eso digo que tal vez en este nivel sea mucho más perceptible para el cliente esa modificación que se realiza. No sea directamente visible para él, pero puede que la llegue a identificar como que algo ha cambiado. Otra segunda categoría que son las innovaciones inmersas en los productos o servicios. Ya ahora sí, estamos hablando de que hay algún tipo de impacto directo en el producto que se le entrega al cliente. Ya hay alguna variación puntual, hay una inclusión tecnológica o inmersa en ese producto que se le entrega al cliente. Ya hay alguna variación directa en el producto, hay alguna modificación. Y también aquellas que están orientadas a facilitar los ejercicios de coordinación con clientes, con proveedores. Por acá, por ejemplo, encontramos el CRM, que es un sistema de información que me permite a mí comunicarme de mejor manera con mi consumidor, me permite a mí estar en contacto con él, conocer su nivel de satisfacción, conocer tal vez cuáles son los requerimientos que nos están cumpliendo, qué necesidades nos están satisfaciendo, y a partir de conocer esos requerimientos transformarlos en objetivos que pueden ser desarrollados, pueden ser alcanzados por parte del equipo operativo, pero para esto se requiere obviamente la articulación de todo ese sistema de información, de toda esa tecnología de información y comunicación, porque de nada me sirve a mí comunicarme con el cliente y conocer cuáles son sus requerimientos, sus necesidades, si yo me quedo allí con esa información. No, debo transmitirla a los diferentes apartados de la empresa para que cada apartado de la organización conozca cuál es su posición frente a esa necesidad, conozca cómo su trabajo aporta significativamente a ese resultado que percibe el cliente y cómo también el desarrollo de su actividad pues puede que llegue a impactar positivamente en esa percepción que tiene el cliente de calidad del producto que nosotros le ofrecemos. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla ese ejercicio de implementación de las tecnologías de información y comunicación? En pantalla está el modelo de difusión de innovaciones estructurado, planteado por Ochoa Urrego en el año 2015, doctor de la Universidad Nacional en Industria y Organizaciones, en Ingeniería, Industria y Organizaciones, es doctor Ochoa Urrego, y él planteó el desarrollo de este ejercicio de implementación de tecnologías de información en tres etapas principales. Una primera fase de iniciación, posteriormente una fase de implementación y finalmente una fase de uso. A su vez, cada una de las fases contiene una serie de etapas. En la fase de iniciación hay tres etapas: un establecimiento de la agenda, posteriormente compatibilización y finalmente una etapa de adopción. Dentro de la fase de implementación hay dos etapas, una etapa de adaptación y una etapa de aceptación. Y dentro de la fase de uso también hay dos etapas, una de rutinización y otra de apropiación. Esta metodología abarca desde una fase previa de validación de requerimientos hasta una fase posterior en la cual se incluye la herramienta en los ejercicios de medición de resultados organizacionales, es decir, de manera global. Dentro de la fase de iniciación, la primera de las etapas, el establecimiento de la agenda, la organización debe realizar una búsqueda de situaciones problemáticas que se estén desarrollando internamente, con el manejo de información, con la generación de conocimiento, con los procesos que permitan tomar decisiones de manera oportuna ante el entorno, ¿no? Entonces, la idea es que la organización haga precisamente ese análisis interno, que evalúe todos los elementos asociados al desarrollo interno de actividades dentro de la empresa, que haga un diagnóstico interno extenso, que se encargue de evaluar todos los elementos que están por allí asociados a las actividades internas, para validar qué tipo de situaciones no deseadas se están presentando. Una vez evaluadas estas situaciones internas que no son deseadas, pues lo importante es que la organización pueda jerarquizar esas situaciones que se estén desarrollando. Es decir, pues voy a identificar esas problemáticas presentadas y a partir de identificar esas problemáticas presentadas, evalúo cuáles de ellas
tienen una repercusión mucho más significativa, mucho más importante en los resultados de la empresa. Es decir, cuáles de esas problemáticas tienen un impacto mucho más fuerte en mis resultados, ¿no? Y una vez identificado esto, jerarquizo, selecciono aquellas que o bajo las cuales me voy a orientar en el desarrollo de implementación de la tecnología. Posteriormente entramos en la siguiente etapa, en la etapa de compatibilización. Esta etapa de compatibilización, lo que hacemos es buscar la oferta que existe dentro del mercado de este tipo de tecnologías de información, este tipo de innovaciones que me permiten a mí dar respuesta a esas problemáticas, ¿no? Esto es importante, saber que posiblemente esas tecnologías que de pronto a futuro yo implemente, pues me permitan a mí resolver esas problemáticas que anteriormente he identificado. Por eso se debe realizar acá un cruce entre las herramientas disponibles en el mercado y las problemáticas que yo tengo actualmente. Debo preseleccionar un número X de herramientas que estén disponibles, no inclinarme directamente por una, sino que debo realizar una selección de aquellas que tal vez me permiten a mí resolver mayor cantidad de problemáticas o me permiten a mí resolver de mejor forma esa problemática general de la organización. Porque finalmente entramos en la tercera etapa, que es la etapa de adopción. En esta etapa de adopción lo que se realiza es un proceso de negociación interna, negociación entre diferentes áreas de trabajo, entre diferentes departamentos de la empresa, para sencillamente inclinarse a tomar la decisión por una herramienta de manera particular. Y es que normalmente sea necesario desarrollar ese ejercicio de negociación interna porque puede que alguna u otra herramienta en particular represente un beneficio mayor o represente de cierta manera un impacto mucho más positivo para algunas áreas o departamentos en particular. Entonces por eso es importante que se realice esa negociación interna para en primer lugar validar realmente cuáles de esas herramientas pues permite tener un beneficio mucho más óptimo, pero también teniendo en cuenta en esa negociación interna por allí el departamento del área financiera, que está limitando allí el presupuesto que ha definido la organización para desarrollar ese ejercicio de implementación. Entonces una vez se desarrolle toda esa negociación se podrá tomar la decisión por una herramienta de manera particular. Una vez tomada esa decisión ya podemos entrar en la fase de implementación. En esa fase de implementación lo primero que nosotros vamos a desarrollar es la etapa de adaptación. En esa etapa de adaptación se van a desarrollar una serie de modificaciones procedimentales e incluso estructurales dentro de la compañía. ¿Qué significa eso? Las modificaciones procedimentales se van a traducir en esos cambios, en esas mutaciones internas de la compañía que de cierta manera van a permitir asegurar que la herramienta se va a convertir en algo inherente del trabajo diario. Es decir, voy a modificar los procedimientos internos de gestión para asegurar que los trabajadores van a hacer uso de esa herramienta que va a implementarse y no que la van a dejar allí como algo de lado y se vaya a convertir por allí también en algo del paisaje. No, que va a estar completamente incluida esa herramienta en el quehacer diario de los trabajadores. Y también en algunas ocasiones es necesario realizar modificaciones organizacionales o estructurales. ¿Qué significa esto? Que debido a la implementación de la nueva herramienta, pues sencillamente tal vez algunos departamentos modifican tanto su acción que requiere de un cambio totalmente estructural de la empresa. Tal vez unas áreas deban cambiar su razón de ser, ya no se requiera de X o Y área y pueda encargarse ese personal en alguna otra actividad de valor de la compañía. Seguido de esto encontramos la etapa de aceptación, y es que cuando se desarrolla la implementación de este tipo de herramientas, cuando se implementa una nueva tecnología, cuando se implementa dentro de las empresas una nueva metodología de trabajo, los trabajadores siempre tienen una mala percepción de esto. Se ha conocido a lo largo de los años este fenómeno como una resistencia al cambio, porque en muchas ocasiones esto nuevo que se está implementando, sea una tecnología, una nueva metodología de trabajo, se ve como algo que va a entorpecer los resultados, como algo que va a entorpecer el trabajo de ese colaborador, o incluso en algunas situaciones se ve como algo que va a reemplazar su trabajo.
Entonces, debe desarrollarse por parte de la organización el ejercicio de incentivar al trabajador a hacer uso de esa herramienta tecnológica, de que él vea que precisamente ese nuevo elemento de la organización está llamado a mejorar sus resultados, a optimizar sus actividades, a facilitar el trabajo del día a día que desarrolla, pero algo muy importante es que él identifique que esa tecnología que se está implementando allí le está permitiendo a la organización continuar siendo competitiva dentro del mercado y sencillamente que en términos generales la empresa pueda continuar desarrollando su labor. Y por último, encontramos finalmente la fase de uso. Nuevamente encontramos dos etapas dentro de esta fase. En primer lugar, una etapa de rutinización, la cual hace referencia a que se incluye completamente la tecnología en el quehacer diario de las actividades, es decir, que la tecnología o esta herramienta se convierte en un elemento inherente a los procesos de gestión. Entendemos que de cierta forma no podría desarrollarse por completo el proceso si esta herramienta no existiera. Se convierte ya en algo totalmente adherido a la organización, hace parte de los procesos y se empieza a concebir que el proceso no se puede desarrollar, no se puede conseguir el resultado final si no se hace uso de la herramienta. Y por último encontramos la etapa de apropiación. En esta etapa de apropiación estamos hablando que nosotros podemos medir los resultados organizacionales a partir de la implementación de la herramienta, es decir, que incluimos la herramienta tecnológica en los ejercicios de evaluación y de medición de resultados organizacionales en términos de productividad y eficiencia. Estamos validando si efectivamente hemos encontrado o hemos alcanzado un mejoramiento, una optimización de nuestros resultados y, por ejemplo, también en la optimización de la utilización de nuestros recursos. Bien. Esto es todo el proceso de difusión de innovaciones, como lo comento, va desde una etapa previa hasta una etapa posterior, en la cual se valida que efectivamente se hayan conseguido por lo menos los resultados esperados por parte de la empresa. Cada organización maneja sus tiempos. Yo pude aplicar este ejercicio en 3 organizaciones, validar cómo se desarrolló la actividad, en 3 organizaciones diferenciadas por su tamaño. Y lo más representativo es precisamente eso, el tiempo. La organización de mayor tamaño se tomó un lapso de más o menos unos 9-10 años para desarrollar por completo, tener la seguridad de a plenitud todo este ejercicio. Y, por ejemplo, la organización mediana se tomó un plazo más o menos de 3 años para desarrollar por completo el ejercicio, mientras que la pequeña en un solo año desarrolló por completo la actividad, ¿no? Entonces, cada organización de cierta manera planea de manera distinta su actividad, pero es muy claro que las organizaciones pequeñas requieren de una inmediatez en cuanto a resultados y en cuanto a ejecución de actividades que por allí pues los obliga precisamente el mercado, pero que no, no en todas las ocasiones o no en muchas ocasiones pues les permite precisamente diseñar la respuesta mucho más óptima y mucho más adecuada a estas mutaciones que se han presentado. Bien. Mis estimados estudiosos, esta era la temática a trabajar en este encuentro sincrónico del día de hoy. Quiero consultarle a Jasper, que vi que por allí se conectó a mediados del encuentro sincrónico. Si tienes alguna duda, alguna inquietud. Pues hola, profe, buenas tardes. La verdad me pude conectar como ya llevan el minuto 17, pues estoy como un poco perdido con el tema, pero pude ver que, eh, espérame, Mm, que es importante tener la tecnología de la información para poder dar respuesta inmediata a los problemas que se puedan presentar dentro de las empresas o organizaciones, que tienen unos núcleos que se pueden realizar sobre 3 niveles: en lo administrativo, con los sistemas de información y en lo técnico. En lo técnico me perdí un poco también. Y que realizando todo, pues
lo más importante eh, es el tiempo. Cada organización y que cada organización lleva sus tiempos desde el inicio hasta el final. Mm, no sé si voy bien con eso. Sí, sí, Jasper, así en términos, pues creo que desde que entraste, pues eso ha sido lo que yo expuse en el encuentro sincrónico. De pronto te invito a ver la sesión completa. Yo en un par de minutos por ahí a las 7 de la noche, 7:15, voy a cargar este video allí en el módulo de sesiones sincrónicas, en la sociedad del día de hoy, la sesión 3. Vas a poder encontrar el video que quede como resultado de la sesión, ¿listo? De todas Claro, maneras, profe, acá como en esta plataforma de Big Blue Atom también queda ahorita cargado el sí, video. yo sí por lo general siempre las veo después porque no tengo la oportunidad de entrar y como aparecía que era para ayer, la clase la tenía programada en mi celular, cuando me llegó el mensaje estaba haciendo otra cosa y no me podía conectar. Y como usted sabe, profe, que no, desde el inicio no he podido estar como conectado con el tema de las actividades porque me llegaron tarde, la primera no la pude entregar, el parcial realmente no fue, creo que no entendí nada. Y el, y hoy pude leer una parte del PDF del primero y pues todavía como perdido, pero intento llevar como la idea de eso. Vale. Bueno, tú sabes que quedamos en una cosa con la actividad Sí, número uno, ¿no? sí, Quedamos no le pendiente. escribí porque hasta que no entregue eso, pues para poder Ok, describir, por eso no te moleste con el correo. vale, no. La siguiente actividad tiene vencimiento este lunes en 8. Recuerden Sí, todos eso. Y a partir de ese 10 de mayo ya queda habilitada la evaluación final. ¿Listo? bueno, profe, profe, Bueno, mil gracias ahí por sacar el tiempo para la explicación. vale, bueno, no te preocupes. Para todos, para ti, muchísimas gracias por la conexión y por la participación. Sí, lo que yo digo es que como la tenía programada para el 29, no sé, ayer y no me llegó, pero mire, y no había nadie ahí. Y hoy ya cuando me llegó que estaban en el encuentro, sí, pues no me podía conectar, no sé por qué me están llegando los correos tarde. Creo que eso ya me lo arregló Liliana, pero todavía no digo que el- la primera actividad que era la diagnóstica me llegó un día tarde y yo asumí que que no era para esa semana, sino para la siguiente y de ahí para allá. bueno, Pues afortunadamente me pude conectar ahí porque para mí es importante pues tener esto claro pues para poder desarrollar las actividades que me tocan la próxima semana. vale, perfecto, Harper. No, y créeme que para nosotros como docentes también es importante que ustedes participen de estos espacios. Es muy significativo, ¿eh? Te agradezco por eso tu participación y la conexión. No, profe, gracias a ti. Bueno, listo. Entonces, sin más, gracias nuevamente por la conexión y a los demás que posteriormente vean el video. Recuerden que cualquier duda o inquietud que tengan me pueden escribir por el correo electrónico de la plataforma y yo estoy allí pendiente a resolver cualquier inquietud que exista. ¿Listo? Una feliz noche, Jasper, y nos encontramos entonces en la siguiente oportunidad. ¿Listo? Gracias. Vale, Que esté feliz muy noche. bien. Bueno, hasta pronto. Feliz noche. Gracias.